yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 5, fuerte hermano, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Hermanos, estamos en el culto de las misiones y el tema del mensaje es primer amor y misión. Y aquí está este precioso texto que lo conocemos muchos. Es una de las cartas que nuestro Señor le envió a 7 iglesias. Entonces, hoy vamos a leer y a meditar en una de las cartas, y es la que le envió a la iglesia de Éfeso. ¿Ok? Entonces, hermanos, la palabra aquí dice que ellos dejaron su primer amor. Entonces vamos a identificar cuál es el primer amor. ¿De qué primer amor está hablando aquí en esta palabra? Diga conmigo: fuego. El fuego en el corazón de nosotros. Cuando está encendido ese fuego en nosotros, estamos nosotros viviendo en el primer amor. Pero vamos a entender, vamos a ver qué hace este fuego, qué produce este fuego, pero no antes sin ver las cosas, las características de esta iglesia de Éfeso. ¿Ok? Vamos a ver las características de esta iglesia, y la principal aquí, una de ellas, es que abandonaste tu primer amor. ¿Qué consistía esto? Dice así, mire, el Señor le dijo: conozco tu obra y tu perseverancia. ¿Ok? Porque lo que hacían estaba bien. No puedes tolerar a los malvados. Probaste a los apóstoles y los encontraste mentirosos. Era una iglesia que persevera y soporta las pruebas sin desfallecer. Esto era la iglesia de Éfeso, hermanos. Dios dice allí en la carta. Entonces, ¿qué era la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso era doctrinalmente sólida y de un carácter irreprochable, porque el Señor dice de que han podido discernir lo que es falso de lo verdadero. ¿Ok? Él les está diciendo de que admira esa paciencia, su trabajo. Admira al Señor el trabajo, la paciencia. ¿Ok? Ha soportado, ha hallado a los mentirosos. Dice, la iglesia de Éfeso estaba haciendo todo esto. Entonces, hermano, cualquier pastor hubiera querido ser pastor de esta iglesia, porque era una iglesia que aparentaba tenía una doctrina buena palabra, tenía buena palabra y tenía un buen carácter. Mira, tenían paciencia, pasaban las pruebas, de carácter irreprochable. Era doctrinalmente sólida. Usted y yo podemos ser doctrinalmente sólidos, hermanos, llenos de conocimiento, llenos de palabra, con un buen carácter. Pero ¿sabe? Hay algo contra ti, les dijo, que has dejado tu primer amor.
Entonces, era una iglesia vibrante que brotaba entonces vamos a ver esto, mire. Sin embargo, abandonó su primer amor, lo que significa una vida vibrante, una vida cristiana vibrante, brotada del amor de Jesús. Entonces, hermanos, perdieron ese amor que los caracterizaba. La iglesia comenzó siendo caracterizada no por todo lo que hacía, aleluya. Vamos a entrar en tema. La iglesia no era solo caracterizada por lo que hacía, su activismo, ese discernimiento que tenía de que veía lo que era correcto, lo que veía lo que era bueno y decía eso sí, eso no. Lo que los caracterizaba a esta iglesia es que era una iglesia que había mucho amor, que había fuego en ellos, hermano, pasión, amor por Jesús. Amor por lo que Dios amaba también. ¿Sabe? Esta iglesia se caracterizaba porque en lo que hacían no lo hacían por obligación, lo hacían por amor. Lo que hacían no lo hacían por un compromiso, lo hacían por amor, porque había fuego en ellos. ¿Qué se perdió entonces en ellos? Ese fuego que había en su corazón. Iglesia de Dios, nosotros podemos estar así muchas veces. Hay buena palabra, hay buenas actividades, hay buena alabanza, pero sabes, lo podemos estar haciendo desde un corazón frío. Y eso es lo que Dios vio en esta iglesia. ¿Sabes? Mientras leía aquí, esto me encantó. Mientras leía aquí en el versículo 6, dice que ellos aborrecían las obras de una doctrina que era mala. Aborrecía esa obra, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Me encanta eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos así, hermanos, el fuego se ha apagado, solo vamos a ser capaces de aborrecer lo que Dios aborrece, pero no vamos a amar lo que Dios está amando. ¿Se entendió? Hermanos, porque muchos de nosotros somos muy buenos para identificar algo malo y algo bueno, ¿o no? Somos buenísimos en eso. Miramos, observamos y comenzamos el discernimiento por lo que estamos mirando. Pero porque como no tenemos ese fuego que es el primer amor, no podemos ver lo bueno. No podemos amar lo que Dios está amando. Solo estamos aborreciendo. Y usamos la palabra. Es que, hermano, la palabra dice y la palabra dice y esto. Pero no tenemos ese amor en nuestro corazón ya. Se ha perdido, hermanos. Hermanos, la Biblia dice que nosotros fuimos creados para buenas obras que Él preparó de antemano. Hermanos, hay unos consejos aquí para la iglesia. Hay unos consejos para nosotros aquí ahora. Recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído, hermano. Recuerda, medita. ¿Quién te puede ayudar a recordar y analizar esto? Se llama Espíritu Santo de Dios. Es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es necesario recordar de dónde has caído. Entonces, alguien que no tiene su primer amor, que es ese fuego del don que Dios da, se considera una persona que está caída, incapaz de hacer lo que Dios está queriendo hacer, incapaz de amar lo que Dios está amando, incapaz, hermanos, de encargársele algo, porque Dios miró y actuó. Dios te observa y Él actúa. Si tú estás dejando lo principal, Él viene y te confronta. ¿Es así o no es así?
Y hoy te está confrontando, iglesia. Hoy nos está confrontando el Señor. Hay muchos de nosotros aquí que estamos en activismo. Hay muchos de nosotros aquí que estamos llenos de conocimiento de la palabra. ¿Es así o no es así? Pero es posible que no estamos haciendo la voluntad de Dios desde nuestro primer amor. Es posible que estamos empezando a hacer cosas por compromiso, por obligación, porque no digan de mí. Recuerda de dónde has caído. ¿Sabe, hermano? Muchas veces es necesario. Yo le decía a alguien esta semana, necesitamos sentarnos a veces. Suelta lo que estás haciendo y medita desde dónde, desde qué corazón lo estás haciendo. ¿Desde qué intención lo estás haciendo? ¿Desde qué motivación lo estamos haciendo? Sabes que yo pudiera venir a predicar, tocar en la alabanza, en los martes de oración y todo esto y lo otro. Lo pudiera hacer desde un corazón sin fuego. Porque ¿sabes cuál es el problema? Es que podemos aprender a hacer las cosas. Y cuando alguien aprende, sabe la línea que está allí bien delgadita, es que ya no va a empezar a buscar dependencia del Señor, porque va a sentir que ya puede. Entonces va a dejar la intimidad con Dios. Y si tú dejaste la intimidad con Dios, perdiste. El fuego que estaba se va a empezar a disminuir. Empezaste bien, pero de repente sentiste que ya estaba bien fuerte y que ya no necesitabas de la llenura, de la búsqueda del Señor. Y dices, es que yo ya puedo, ya sé, no necesito tanto. Y de repente comienzas a ver la caída. Por eso dice la palabra, mira, recuerda de dónde has caído. ¿Qué te hizo caer? Una de ellas puede ser esto: dejaste la intimidad con Dios. Dejaste esa intimidad, esa búsqueda, ese culto racional del que Pablo habla en Romanos 12. Oh, aleluya, Señor. El amor de Jesús, el amor a Jesús, se mide por la intimidad con Él. La intimidad. Hermanos, hablando como es, los bebés vienen del resultado de una intimidad. ¿Es así o no es así? El fruto viene del resultado de una intimidad. El fuego, el amor, el hacer las cosas con amor a Dios y al prójimo viene del resultado de una intimidad con el Señor. Si no hay intimidad, hermano, no hay nada. Si no hay intimidad, vas a un camino de caída, de frialdad. Pero recuerda, podemos seguir viendo. Oh, el Señor me da un discernimiento. Yo sé, tienes sueños y dices, yo estoy bien porque sigo soñando, sigo predicando, sigo enseñando, estoy bien. Te conformas y empieza algo peligroso, hermano: conformismo. Oh, hermanos, segundo consejo que el Señor da: arrepiéntete. El camino del activismo religioso es un camino de maldad. Entonces dice el Señor ahora: arrepiéntete. Según lo que hemos aprendido, ¿qué es arrepentimiento? Un cambio de mente. Un giro de ¿cuántos grados? 180 o 360. 180. ¿Por qué tiene que ser de 180? Para poder caminar en otra dirección. ¿Cuántos aquí en el nombre de Jesús van a aplicar esto a su vida en el nombre de Cristo Jesús? No está mal lo que hacemos. No estaba mal lo que esta iglesia estaba haciendo. Lo malo es que no lo estaba haciendo desde el amor, desde su primer amor, desde ese fuego. Arrepentimiento, cambio de mente, cambio 180 grados, caminar en la dirección que Dios, y Dios está dando una dirección aquí. Dios le estaba dando una dirección a esta iglesia. ¿Es así o no es así?
Él está dando la dirección. Pero ¿sabes qué tipo de dirección? Es una dirección desde donde ellos iban, pero la habían abandonado. Habían abandonado la ruta. Y Dios ahora está haciendo la obra del GPS cuando te sales en la salida que no era. ¿Cómo dice el GPS? Recalculando ruta. Dios nos está haciendo eso ahora, recalculando la ruta que llevamos. No te conformes, hermano, con lo que haces. Mira desde dónde lo estás haciendo. Se puede servir sin amor. Oh, qué feo ha de ser. Se puede servir sin amor. Se puede mantener el carácter sin amor. Se puede mantener la fidelidad doctrinal sin amor. Wow. Entonces regresa a la práctica de tus primeras obras. La vida cristiana fluye de la intimidad con Jesús. La vida cristiana fluye de la dependencia continua. La vida cristiana fluye de la permanencia continua en Jesús. Yo quiero que coloque Juan capítulo 15, versículo 4. Oh, aleluya, Señor. Juan capítulo 15, versículo 4. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El amor, el primer amor es el que da frutos. Hermanos, la hermana Melanie, era el día que tenía que venir la hermana Melanie. Ella viene desde, ¿cómo se llama la ciudad? ¿Cómo? Beaufort Highway. Eso es Norcross, ¿verdad? Estábamos nosotros de repente con mi esposa visitando a alguien hace unas semanas, y ella llamó, encontró el número en las redes sociales, y ella llamó y hablamos y nos dijo dónde vivía y afirmamos una visita con mi esposa, y otros hermanos nos acompañaron. Cuando ella dijo dónde vivía, habían dos posibilidades. Oh, está muy lejos. Está muy lejos. Pero sabe, cuando hay, dígame así, cuando hay primer amor, vas donde Dios te manda. Mire dónde fueron los hermanos. Aleluya. Casi se compara a donde yo fui, hermano. Es que Dios trajo los ejemplos perfectos para esta tarde. Mira dónde llega el amor. Mira dónde lleva el primer amor. Fuimos, terminó en bendición. Fueron, terminó en bendición. Resultados de alguien que aún vive en el primer amor. Yo te quiero decir esto, hermano y hermana. Palabras que jamás, nunca, never, dijo el americano, voy a olvidar. Las palabras de hace muchos años que alguien me dijo, cuando yo estaba en mi primer amor, me dijo. Me marcaron esas palabras. Me fui para la casa y yo a esa persona que estaba hablando conmigo ya no le puse atención más. Simplemente me quedó resonando esa frase, cuando estaba en mi primer amor. Llegué a mi casa y analicé y dije, entonces quiere decir que esa persona
ya no está en el primer amor. Porque muchos confunden el primer amor con los primeros días nomás, y después de un par de meses ya no estás en el primer amor. Confunden en la emoción del primer momento, en que quieres estar aquí, confunden los primeros días con que debería de ser una eternidad y una vida entera vivir en el primer amor. ¿Es así o no es así? Por eso esa persona tenía el concepto malo de lo que es el primer amor. Él dijo: cuando estaba yo en mi primer amor, Dios te libre. Pero si es esa, hoy es un día de solución. Si has dejado tu primer amor, este día puedes comenzar a volver a las primeras obras en el nombre de Cristo Jesús, para volver al camino donde Dios quiere que estés, hermano, y puedas hacer la voluntad de Dios sin límites. Diga conmigo: sin límites. Donde Dios te mande, allí irás. Lo que Dios te diga que hagas, eso lo harás. Pero ¿lo harás con qué? Con el corazón, con amor, con un fuego encendido. Pero ¿qué hace un corazón que ya el fuego se apagó? Siempre va a haber una excusa. La sopa va a estar buena, pero siempre va a encontrar un pelo. Siempre es muy tarde, es muy lejos, gasolina, dinero, tengo que trabajar, tiempo, mi familia. Eso es así, hermanitos lindos. Pero cuando hay un amor en ti, solo dices esa palabra de 3 letras: amén, amén. Un corazón frío dice: heme aquí, envíalo a Él. Hermanos, cuando yo siempre, esto en los 12 o 13 años que tengo de estar en esta congregación, alguien me dijo hace muchos años: cúbrame en la oración, por favor. Yo ni cerca de era líder, no era todavía. Cúbrame en la oración, me dijo. Y yo le dije: ok. Pero cuando colgué dije: yo no estoy cubriendo a nadie. Yo voy a la oración, vaya o no vaya esa persona. Yo voy y voy a estar allí porque yo necesito estar allí. Siempre me quito el traje, el llamado de pastor, para venir a la oración. ¿Sabe cómo vengo? Como un necesitado. ¿Sabe cómo vengo al culto? Piensa que vengo al culto porque soy el pastor. No, vengo a escuchar una semilla que me la llevo. Cuando predica el pastor Juan, soy un niño. Cuando predica el hermano Ricardo, soy un niño recibiendo una semilla. No vengo a ver a nadie. Cuando voy a la célula, me encanta que alguien más de la célula, porque yo también necesito aprender y recibir. Pero me he dado cuenta que mientras enseño, también recibo más. Y siempre, hermanos, siempre se trata, y el gol completo es mantener el primer amor encendido. ¿Cómo se logra? Esa intimidad, hermanos, diaria, hermanos. Cuando se acomodan las cosas, cuando las cosas se tienen que acomodar a mí, hay algo mal en mí. A mi horario, a mi tiempo, a mis finanzas, a todo, hay algo mal allí. Algo anda mal ahí. Dice un meme por ahí: algo anda mal ahí. No lo sé, Rick, dice un meme por ahí. Hermanos, cuando el amor de Jesús disminuye, la vitalidad desaparece. No podemos reemplazar la devoción con la religión. La iglesia de Éfeso se había vuelto religiosa. Conocía la teología. Oh, muchos de ustedes están llenos de teología. Están listos para ser maestros en una universidad. Conocía la doctrina. Podía citar las escrituras. Sin embargo, estaba espiritualmente fría. Hermanos, frialdad en el corazón.
es una cosa terrible. Ya no hay sensibilidad, ya no hay importancia, ya no hay deseo, ya no nace en ti, te tienen que estar empujando para hacerlo. Recuerda de dónde has caído, hermano. Recuerda de dónde has caído, hermana. Y levántate en el nombre de Jesús. Porque aquí ya no importa cuánto sabes o lo que estés sirviendo en la iglesia o en A o B. Es desde qué corazón lo estás haciendo. Un corazón lleno del fuego del Espíritu Santo, o desde un corazón que ha contristado al Espíritu Santo. Oh Señor, ¿alguien está entendiendo, hermanos? Los hábitos, vamos a cancelar ese mal hábito de la religiosidad sin fruto, de la búsqueda sin corazón. Por eso, hermanos, por eso no entiendes, porque no buscas de corazón. ¿Cómo dijo el Señor que iba a ser hallado? ¿Me buscarán por qué? ¿Y me encontrarán por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me encanta que el pastor Juan ya no fue solo en las misiones. Hoy hay más corazones encendidos y yendo. Y ahí están los hermanitos y nos acompañan ahora aquí. Fueron. Esos aeropuertos ha de ser tremendo, ¿o no, hermano? La cultura, como decía el pastor Juan, Pastor, voy a contar la historia. Voy a tomarla como un sí. Él me contó esta historia de cuando de alguien de las misiones. La historia del avión, pastor. ¿Puedo contarla? Hermanos, los misioneros de Amid fueron a evangelizar a la selva, ¿verdad? A la selva. Y por varios días anduvieron buscando una tribu. Entonces localizaron que la tribu estaba a la par de un lago, ¿verdad? Un lago grande. Entonces, hermanos, llegaron en una avioneta, de esas avionetas que aterrizan en el agua. ¿Han visto, verdad? Todos tenemos una de esas, ¿o no tienen? Deberían de. Entonces, esas avionetas que aterrizan en el agua. Y estos misioneros aterrizaron allí, pero ellos estaban con la mente de que ¿cómo van a reaccionar los de la tribu? Porque hay tribus que son tremendas, ¿verdad? Hemos escuchado historias que matan y todo. Entonces ellos no estaban seguros de cómo le iban a recibir. Pero cuando se bajaron estos misioneros llenos de amor, entonces los de la tribu no hallaban qué hacer con ellos y los recibieron con alegría. Y los trataban como wow, como que eran dioses, los trataban. Y ellos dijeron, wow, ¿qué pasa? ¿Por qué nos tratan así? Pero estaban alegres, ¿no? Estaban dando gracias a Dios. Pero hubo alguien que les pudo interpretar el por qué, explicar el por qué los recibieron así. ¿Y sabe por qué? Porque en esa tribu había una leyenda que decía así: un día nos visitará un pájaro gigante, decía. Y en ese pájaro gigante vendrán personas que nos hablarán del Dios que no conocemos. Aleluya. Yo que usted estuviera aplaudiendo ahorita por eso. Hermano. Pero mira, la leyenda decía que un pájaro gigante iba a llegar. Pues esa avioneta era el pájaro gigante. Y allí iban las personas y los evangelizaron. Pastor, si no me equivoco, ordenó un pastor ahí
terminaron evangelizando, discipularon y terminaron ordenando un pastor allí. Palmaris, en el Amazonas, la tribu se llama Palmaris. No es película, hermano, es la vida real. ¿Te imaginas esa tribu cuando... pero mira, yo me gusta meterme, mira mis pelitos. Yo me encanta meterme en la historia. Yo me imagino a esa tribu, esas personas viendo ese avión aterrizar. Se les vino, la profecía se va a cumplir. La palabra que está allí se va a cumplir. Y cuando llegan y les empiezan a hablar de Dios, se cumplió. Hombres apasionados que dijeron amén, fueron sin saber la sorpresa con la que se iban a llevar. Aleluya, hermanos. Y esa es una de las historias, una nomás, de las historias producidas de corazones que aún están en el primer amor. Entonces, ¿qué se contará de ti, hermanos? ¿Cuál será la historia de tu vida? ¿Que eras un buen asistente? ¿O que realmente marcaste la diferencia en este mundo, viviendo gracias a Jesús, por Jesús y para Jesús? Aleluya, hermanos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Iglesia de Dios, ICC, ya no nos vamos a conformar con ser una iglesia doctrinalmente buena. Nos va a caracterizar que amamos, no solo que aborrecemos. Ya no vamos a ser una iglesia que lo caracteriza nomás, que estamos y seguimos, pero seguimos ¿cómo? ¿De qué manera estamos siguiendo? No, vamos a ser una iglesia que caracteriza porque estamos en el amor de Dios y que amamos lo que Dios ama. Señor, me encanta esa historia. Todo. Entonces vamos a cancelar la religiosidad en el nombre de Jesús. ¿Qué les parece? ¿Lo hacemos? ¿Saben? Hay una palabra en el libro de Hechos que los libros que tenían los brujos y todo eso que practicaban a la predicación de los discípulos se convirtieron, y dice que todos llevaron y quemaron los libros. En esos libros estaba el patrón de vida con que esas personas se movían. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece si traes el patrón de vida que has estado viviendo y lo quemamos en el fuego por la fe en el nombre de Jesús? Iglesia de Dios, ponte de pie. Y yo quiero hablarle a las personas que dicen: yo no me conformo como estoy. Realmente sí es cierto de que no quiero estar así. No quiero ser activista nomás. Oh, aleluya, Señor. Dios dice: yo conozco tus obras. Gloria a Dios. Yo quiero llamar al altar. Tenemos un buen tiempo ahorita. Yo quiero llamar al altar, quiero llamar al grupo de alabanza, los que están aquí de la alabanza. Y vamos a hacer un acto de fe en el nombre de Jesús. Y vas a traer el patrón de vida que no ha estado funcionando. Vas a traer el activismo espiritual, el activismo religioso. Vas a traer todo aquello que no está funcionando, todo aquello que no te está permitiendo avanzar y hacer las cosas a la manera de Dios. Yo quiero invitar a la iglesia aquí al altar, a los que dicen: yo quiero
reavivar ese fuego, o yo quiero comenzar a vivir ese fuego, o yo quiero permanecer en ese fuego. En el nombre de Cristo Jesús, Dios conoce tus obras y hay una prioridad ahora: volver a lo que dejamos. Yo pensaba en una idea. ¿Te imaginas que vas a una misión? Lugares rústicos. Y llevaste buena comida para compartir, pero no llevaste fuego para cocinar. Por muy buena que sea la comida, dele permiso a la hermana, por favor. Por muy buena que sea la comida, si no hay fuego, no se va a poder preparar, no se va a poder que alimente a las personas. Así estamos muchas veces nosotros, con buena comida, pero no hay fuego, no hay primer amor en nosotros. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque hay esperanza en ti. Tú le dijiste: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesia ICC, al que venciere, dice, declárese un vencedor de eso ahora, hermano, en el nombre de Jesús. Venza eso ahora en el nombre de Cristo Jesús. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermano, declárese usted, usted puede vencer eso en el nombre de Cristo Jesús. Usted puede vencer eso en el nombre de Cristo Jesús. Puede vencerlo. Venza eso y tráigalo al altar y quémelo allí en el nombre de Jesús. Queme la religiosidad, queme el activismo que no trae fruto, entregue las cosas de hacer por obligación, los hábitos, sea lo que sea. Si está sirviendo sin amor, reconózcalo en el nombre de Cristo Jesús.